Realmente importante está relacionado a los niños y es la obesidad infantil. Hemos visto de que la Organización Mundial de la Salud ha denominado a la obesidad como una nueva epidemia mundial y vemos muy preocupantemente de que las cifras de obesidad tanto en adultos y niños va en aumento conforme vamos avanzando los años. Para conversar al respecto de este tema hemos invitado a dos especialistas. En primer lugar quiero presentarles al doctor Luis Zapata, él es médico endocrinólogo de las clínicas Mesón de Santé, y hemos acudió muy gentilmente la doctora María Isabel Rojas, ella es jefa del servicio de endocrinología del Hospital del Niño. Muy buenas tardes, bienvenidos gracias por haber venido al programa. Quisiera comenzar hablando antes al respecto de obesidad o sobrepeso, que es el tema de hoy. ¿Qué cosa es el peso ideal? Digamos, los niños normalmente en Perú se tiene la cultura mientras más gorditos o más llenitos, se piensa que son más saludables. En líneas generales, doctora María Isabel, ¿qué podríamos considerar como un peso normal o ideal en los niños? En niños lo que nosotros hacemos es relacionar el peso a la talla, no el peso a la edad como tradicionalmente se cree. Entonces el peso ideal es aquel que corresponde en lo que nosotros hablamos en términos de percentiles al 50 percentil para la talla de un determinado niño de cualquier sexo, ¿no? Podríamos estar hablando, normalmente los padres cuando van a consulta con el pediatra llevan siempre unas tablas que tienen muchas curvas para ellos, celestes y rojas dependiendo de si son hombres o mujeres. ¿Estamos hablando de ese tipo de tablas? Sí, son las curvas de percentil. Digamos que un ideal teórico podría ser si el niño está a su talla en el 25 percentil, el peso también debería estar en el 25 percentil. Más o menos quizás un carril hacia arriba o hacia abajo. Podría ser una variación aceptable. Correcto, muy bien. Para poder hablar directamente al respecto de obesidad y sobrepeso, quería invitarlos a poder ver un informe que se han preparado al respecto del tema. ¿Podemos verlo, por favor? La obesidad durante la infancia y adolescencia es el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos, psicológicos, ambientales y socioeconómicos. El estado de salud y el ambiente en que se desarrolla el niño juegan un papel determinante en la generación de la obesidad. Algunos de los factores del entorno que predisponen para que un niño se convierta en obeso son que los padres tengan sobrepeso, que los hábitos de alimentación en la familia sean inadecuados, que los niños tengan actitudes sedentarias como comer golosinas y comida chatarra, además de realizar poca actividad física. La obesidad infantil es uno de los problemas más frecuentes de malnutrición en los países desarrollados, en donde se ha catalogado a este problema de salud como epidemia. Esta situación también se aprecia en nuestros países, aunque en menores proporciones. Muy bien, el informe ha sido bastante concreto, ha hablado de múltiples factores o múltiples causas que pueden estar en relación directa con la aparición de obesidad. Doctor Zapata, en este caso, ¿a qué podemos considerar sobrepeso? Bueno, consideramos sobrepeso al niño cuyo peso excede al 25% del índice de masa corporal, ¿no? Y cuando el niño tiene un índice de masa corporal mayor de 30, estamos hablando de obesidad. Ahora, los pediatras usan las curvas, ¿no? Así es. Y en base a las curvas ellos van a decir si tiene 1 o 2 percentiles mayor del 50%, estamos hablando de sobrepeso, más del 20% es obesidad. Ahora, podríamos, para poder determinar exactamente a ciencia cierta si un niño sobrepeso u obeso, ¿esto va a ser determinado por la edad o todos los niños, por condición de niños, entran en un mismo saco? No. Si hablamos en términos porcentuales, un niño entre más o menos 10% de peso para su talla está bien. Si tiene más de 20% del peso que le corresponde a su talla, ya está obeso. Si esto es 30% es una obesidad moderada y si es más de 40% es una obesidad severa. Si usamos los índices de masa corporal, como lo dijo el doctor Zapata, esas cifras fijas se aplican sobre todo a adolescentes. En los más pequeños nosotros usamos nuevamente las curvas percentilares y si arriba del 85 percentil está el índice de masa, hablamos de sobrepeso. Si está arriba del 95 percentil, hablamos de obesidad.
Esto es bastante, de repente, un poco complicado para nuestros amigos televidentes, pero creo que como todo niño tiene siempre una consulta de niño sano, estos valores pueden ser averiguados tranquilamente en consultorio de pediatría cuando vayan por su chequeo rutinario como niño sano, ¿no? Y básicamente aplicar los conocimientos que vamos a hablar al respecto del día de hoy y compararlos con los datos que puedan haber obtenido de la consulta con su pediatra. En ese caso particular, ¿qué tan frecuente nosotros estamos viendo sobrepeso y obesidad en niños ahora, en la actualidad, doctor Zapata? Bueno, el sobrepeso y la obesidad en los niños ha aumentado notablemente en los últimos tiempos. El Perú no está excepto de esto. Cada día vemos más niños con sobrepeso, más niños con obesidad. No es tanto como en otros países, los países anglosajones, pero sí hay un aumento notable. Y yo siempre les digo a mis pacientes, cuando yo estudiaba teníamos 1 o 2 pacientes que eran bien gorditos. En el colegio de mi hijo, más de 12 niños tienen sobrepeso. Entonces ya vemos un gran aumento comparado a los años, como hay como 30 años o 40 años de diferencia. Entonces ese porcentaje ha incrementado notablemente en los últimos años porque, como bien lo mencionaste, la obesidad está considerada como una epidemia, o sea, es una enfermedad que está sin control y de esto no se salva ni los países pobres ni los países en desarrollo o desarrollados. Es notable la cantidad de pacientes que tienen sobrepeso y obesidad y las enfermedades que esto acarrea, porque la obesidad y el sobrepeso solamente son enfermedades que van a llevar a otras enfermedades como hipertensión, diabetes, gota, etcétera, etcétera. Así es. Doctora Rojas, ¿nosotros manejamos algún tipo de cifras actuales? ¿Se conoce en nuestro medio qué tan frecuente es esto? ¿De repente es un poco más frecuente en hombrecitos, mujeres, dependiendo de cuestiones de raza también? Hay estudios hechos en población escolar, básicamente. Y se ha visto que en los últimos 10 años, digamos, la proporción en algunos colegios ha ido de lo que era 1 a 3% a un incremento muy notable, ha llegado hasta el 27% en algunos colegios. En el, digamos, promedio está alrededor de 5 a 6%, el promedio de la mayoría de colegios, ¿no? ¿Existe un sexo que se lleve el mayor porcentaje? No, digamos que las niñas consultan un poco más por el problema de obesidad. No hay una predisposición así mayor para un sexo u otro, pero sí el problema nuestro fundamental, sobre todo en las clases menos favorecidas, es el exceso de peso asociado a una talla baja, que tiene como antecedente una desnutrición en muchos casos. Ese es un problema serio que sí enfrentamos. Correcto. Ahora, en el caso de la aparición, digamos, o la generación de sobrepeso y obesidad, el factor genético, si papá, mamá o mamá son gorditos o tienen sobrepeso, ¿el hijo es muy probable que también pueda ser así? En el año 1980, me acuerdo, revisamos nosotros en el New England Journal un artículo que hablaba de que la obesidad era genética y era muy claro. Ellos estudiaban a niños genéticos escoceses que habían nacido y que habían sido gemelos y que habían sido separados de sus padres. Y estos niños estaban en diferentes lugares. El antecedente de los padres estaba en la ficha. Entonces, en una investigación vieron que los niños que eran de padres obesos, muchos de ellos tenían marcado sobrepeso o obesidad, indiferentemente de la familia que los había cobijado. Entonces no era cuestión de hábito en este estudio, sino era una cuestión genética. Entonces es muy frecuente que nosotros vemos que a la consulta llega el papá con sobrepeso o la mamá con un gran sobrepeso y los hijos con sobrepeso, ¿no? También no podemos decir que los hábitos sean indiferentes a esto. El hábito alimenticio es fundamental. Así es. Pero en una familia de obesos o de padres con sobrepeso, la comida siempre va a sobrar. A sobrar. Así es. Muy bien, amigos, el tema recién está empezando, estamos tratando al respecto de